Hola, un saludo a todos. Comenzaré mi exposición sobre la libertad religiosa y el orden civil en España con las autorizadas palabras de Manuel Ruiz Zorrilla, que en la segunda mitad del siglo XIX afirmaba que las reformas en el ámbito del derecho civil debían de realizarse dentro de dos puntos extremos, uno de partida la libertad y otro de término la libertad también. Esta exigencia se comprende porque a lo largo de la historia se había consolidado una identificación entre lo español y lo católico que el constitucionalismo del siglo XIX no se había atrevido a alterar. La primera norma constitucional española, la doceañista, pues afirmaba con rotundidad que la religión de la nación era y sería perpetuamente la católica, sin permitir ninguna otra en el reino. Y adviértase que es la religión de la nación, a la que ha definido anteriormente como la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Luego, indirectamente, lo que se está admitiendo es que los españoles eran católicos. Pues bien, a falta, por tanto, de libertad de pensamiento y de libertad de culto, pues el orden civil se sometió al derecho y a la jurisdicción de la Iglesia. Los actos de mayor repercusión para los derechos civiles, como podía ser el nacimiento, el matrimonio o la muerte, se realizaban en el ámbito de las parroquias, se registraban exclusivamente en los libros parroquiales porque no existía un registro civil y además estaban sometidos a los cánones de la que se denominaba la Santa Madre Iglesia. Por eso habrá que esperar hasta la Revolución de 1868 para que el presupuesto de la libertad que reclamaba Zorrilla pudiera cumplirse. Las juntas revolucionarias que asumieron el poder en los primeros momentos de la revolución comienzan a declarar derechos y libertades y entre esos derechos siempre está el de la libertad de cultos. Eso explica que estas mismas juntas autorizasen a los alcaldes para que celebrasen matrimonios civiles. El argumento que se utiliza es que el matrimonio católico pues, podía contravenir la conciencia de muchos. Pero claro, cuando se constituyó en Madrid un gobierno provisional y se disolvieron las juntas, pues se aprobó una orden en noviembre del 68 para dejar sin efecto las reformas que las juntas habían introducido. Y el matrimonio civil estaba entre ellas. Sin embargo, es mayo de 1869 cuando en las Cortes se informa que estos matrimonios civiles se siguen celebrando. Y entonces el ministro no dudó en calificarlos de actos ilícitos y verdaderos concubinatos. Sin embargo, la aprobación de la Constitución en 1869, que reconocía por primera vez la libertad religiosa, volvió a plantear la cuestión de los matrimonios civiles. La norma constitucional, además, incluyó un artículo que cambió radicalmente con el orden tradicional a estos efectos, porque el artículo 27 estableció que la adquisición, les leo literalmente el artículo, la adquisición y el ejercicio de los derechos civiles y políticos son independientes de la religión que profesen los españoles. Lo dispuso así porque recuérdese, hasta esos momentos, los actos del culto católico eran fuentes de derechos y obligaciones, lo que significaba que el orden civil se supeditaba al orden eclesiástico. Y lo expresaba así también porque el Estado había quedado hasta estos momentos supeditado a la jurisdicción de la Iglesia. Por todo ello, la secularización del orden civil era, primero, una exigencia de la libertad constitucional y, segundo, era una condición para la configuración de un Estado aconfesional, que a partir de estos momentos tendría que asumir todas las competencias en los actos que afectaban al Estado civil de los españoles. El primer intento normativo para romper con las estructuras y las prácticas anteriores fue el proyecto de Código Civil que se presenta en 1869. Este proyecto se fundó en los derechos naturales, en la libertad religiosa y en la consumación de su ejercicio. Por eso destacaba la importancia del matrimonio en cuanto que era un acto, decía el proyecto, que definía la capacidad de las personas y modificaba su condición civil. Por eso el proyecto también consideraba que una vez declarado el principio de libertad religiosa, su determinación no podía abandonarse al criterio absoluto de la religión. Así pues, se estableció
que el matrimonio legítimo sería solo el celebrado conforme a lo prescrito en el Código y ante el funcionario del registro civil, que aunque no existía tampoco por esas fechas, sí que ya estaba claro que era necesaria su instauración. Pero este proyecto se retira y en su lugar se presentan dos proyectos de ley, un proyecto de ley de matrimonio civil y un proyecto de ley de registro civil. En el preámbulo de la ley de matrimonio civil vuelve a insistirse en que si el Estado quería respetar la libertad religiosa y de conciencia, pues tenía que asumir una legislación matrimonial completa. El problema, sin embargo, era que muchos todavía eran reacios a los matrimonios civiles. Consideraban que privar el matrimonio de su carácter sagrado pues era como reducirlo a un contrato material y grosero, se decía en esa época. Y como puede imaginarse, esa fue la postura de la Iglesia. Los obispos escribieron un documento colectivo en el que negaban la competencia del legislador en materia matrimonial y no dudaron en calificar al matrimonio civil como, expresamente así lo afirmaban, un inmoral concubinato y un escandaloso incesto. Pero a pesar de todo, el proyecto de ley se aprobó en junio de 1870 y por eso me interesará destacar algunos de los elementos más significativos. El matrimonio, en primer lugar, se concibe como perpetuo e indisoluble. Y aunque se contempla el divorcio, los cónyuges no podrían divorciarse ni separarse, sino a través de mandato judicial. Además, el divorcio no disolvía el vínculo, sino que lo único que suspendía era la convivencia de los esposos. Pero claro, esta cuestión es compleja, porque si la libertad estaba en el origen del matrimonio y esa libertad era precisamente lo que la había venido a configurar como independiente de la divinidad, pues esa libertad no solo debía estar en el origen del acto, no solo para contraer, sino que esa libertad también debería ser factible para disolver. El arzobispo de Santiago, en una carta que dirigió a las Cortes, expuso esta cuestión sobre la mesa en los siguientes términos. Permítanme que les lea la cita. Dice el arzobispo, el vínculo matrimonial, para ser perpetuo, es de absoluta necesidad que lo forme el mismo Dios, porque si es un principio del Evangelio que lo que Dios unió no puede separarlo el hombre, es igualmente claro que lo que el hombre une, el hombre lo separa. Esa es la cuestión. Pero claro, que el matrimonio no tuviese una esencia religiosa no significó que no estuviera exento de cumplir con unas exigencias morales. Y el propio ministro lo explicaba en esta clave en el preámbulo de la ley, cuando afirmaba que la perpetuidad y la indisolubilidad del vínculo descansaban en la moralidad del hogar doméstico y que privarlo de ello pues supondría entregar la familia a la inmoralidad más repugnantes. Esas fueron sus palabras. Y ese respeto a la moral pues se extiende a lo largo del proyecto y explica, por ejemplo, que no pudieran contraer matrimonio civil aquellos que estuviesen ordenados in sacris o hubiesen profesado en una orden religiosa, aunque este impedimento era solo válido para los ministros del clero católico. En este caso es evidente que la ley está asumiendo la moral católica, porque a la ley no debería importarle si un ministro de la religión católica contrae o no matrimonio estando ordenado, porque en realidad era el código canónico el que le prohibía tal acto, pero eso no significaba que la ley civil también tuviese que prohibírselo. Dicho de otro modo, el clérigo que se casaba por lo civil podría cometer un delito, un pecado, pero desde luego no cometía un delito teniendo en cuenta que al Estado solo le interesan los ciudadanos y no los fieles, ¿no? En cualquier caso, también por cuestiones de moral, pues se impedía el matrimonio de las viudas y de las mujeres viudas y de las que hubieran obtenido la declaración de matrimonio nulo durante los 301 días siguientes a la muerte del marido o a la declaración de nulidad. En ambos casos, el motivo es que un matrimonio inmediato seguido de un nacimiento antes de que hubiesen transcurrido 10 meses, pues podían provocar dudas sobre la paternidad. Y eso
pues tendría consecuencias inmediatas en la adquisición de los derechos civiles del recién nacido. Ustedes saben que no era lo mismo ser hijo legítimo que ilegítimo y que los derechos de que gozaban los hijos legítimos eran muchos más de los que gozaban los ilegítimos, aparte de la especie de, ¿cómo decirle?, estigma social que un hijo ilegítimo suponía. El precepto se consideró de tanta trascendencia que en el caso de que la mujer lo infringiera, cometía un delito, concretamente un delito contra el estado civil de las personas. En cualquier caso, el matrimonio civil nunca quiso presentarse bajo el espíritu del anticlericalismo o del anticatolicismo. Y por eso se reconoció que los matrimonios católicos eran legítimos, aunque otra cosa fuera que tuvieran eficacia jurídica. Es decir, debemos distinguir entre legitimidad y eficacia. Los matrimonios religiosos podían celebrarse antes, durante y después del matrimonio civil. Pero desde luego el matrimonio que no se celebraba con arreglo a las disposiciones de la ley, pues no producía efectos civiles respecto de la persona y de los bienes de los cónyuges y sus descendientes. El lugar de la celebración del matrimonio además debía ser siempre el de la sede del juez que debía autorizarlo y no la misma sede en el que se celebraba el matrimonio religioso. La cuestión que enseguida se planteó fue la siguiente. Si jurídicamente solo es válido el matrimonio civil, ¿puede una persona casada por la Iglesia contraer matrimonio con otra persona distinta por lo civil? El ministro responde a este supuesto y dice que ese sería un acto inmoral y que además constituiría un verdadero delito. Pero, claro, subsumirlo en el delito de bigamia, que se definía como el matrimonio que contraía aquel que estaba obligado jurídicamente por un vínculo anterior, pues suponía reconocerles efectos jurídicos al matrimonio católico. Dado que, por tanto, se pretendía evitar esa validez jurídica del matrimonio católico solo, si no estaba acompañado del civil, pues se optó por considerarlo dentro de los delitos de escándalo público, llamados así, de escándalo público. El gobierno, además, en su afán por promover la libertad de conciencia y la secularización, y al objeto también de favorecer la celebración del matrimonio civil entre los católicos, que fueron muy reacios en muchos casos a celebrarlo, por supuesto, los sacerdotes desde el púlpito muchas veces instaban a los católicos a que no celebrasen el matrimonio civil, pues al objeto, digo, de favorecer la celebración, ordenó el gobierno que los hijos nacidos del matrimonio solo católico se incluyesen en la categoría de los hijos ilegítimos, que a efectos civiles, como ya hemos mencionado, no tenían la misma consideración que los legítimos. Pero la experiencia revolucionaria se canceló y la restauración pues moderó el talante secularizador y innovador de la normativa anterior. En 1875 ya había desaparecido el estigma de ilegítimo de los hijos nacidos de matrimonio solo católico y un mes más tarde pues se restableció la plenitud de efectos civiles del matrimonio católico. Se mantuvo la posibilidad del matrimonio civil, pero solo con carácter residual, es decir, se reservaba para quienes no profesaban la fe católica. Finalmente, y para concluir, hemos de decir que el siglo XIX terminaría con la aprobación de un código civil que reconocía dos formas de matrimonio. El canónico, que debían de contraer todos los que profesasen la religión católica, y el civil, que se celebraría del modo que determinara el propio código. El matrimonio católico pues volvía a tener plenos efectos jurídicos, pero siempre y cuando, decía el código, los requisitos, forma y solemnidades para su celebración fuesen los establecidos por las disposiciones de la Iglesia Católica y del Santo Concilio de Trento, admitidas ahora y siempre como leyes del reino. Muchas gracias.